Sintonizas Dynamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en debilidad. Cuando uno lee la Biblia, en verdad la Biblia está leyendo a uno, porque la Biblia no se puede comparar con ningún otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. Según Salmo 12, versículo 6, 7 veces purificada. La palabra de Dios nos purifica, nos aviva, nos limpia, nos sana, nos alumbra, nos protege, nos revela. Todo lo que Dios el Padre hace, lo hace a través de su palabra, hablando. En el principio Dios habló y Él dijo: luz. Y hasta hoy tenemos un universo que alucinamos de la grandeza, de la profundidad del universo. Dios el Padre, todo lo que hizo, lo hizo hablando. Menos una cosa. En un momento de esa creación de la tierra, Él tomó barro, Adamá en hebreo, tierra roja, barro rojo, y formó al ser humano. Y la Biblia dice que le sopló y le transmitió el Ruach, el espíritu, la vida, el alma. El hombre ya existía antes de tener un cuerpo. En Génesis 1 dice la Biblia que Dios creó al hombre. En Génesis 2 que Dios formó al hombre. Nosotros, como dice la Biblia en Jeremías capítulo 1, dice que Dios el Padre nos ha elegido antes de tener un cuerpo. Nosotros, el ser humano, según primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Ese espíritu que es la capacidad de comprender a Dios. El cuerpo, la carne, te deja comprender la tierra, el mundo, porque fue parte de este mundo. Del polvo viniste, al polvo regresas. Por eso, el cuerpo te permite comunicar con esta tierra y con este mundo. El alma te permite comunicar contigo mismo y con tu próximo. El alma comprende al próximo.
El mundo atrae al cuerpo. El alma se siente atraído a personas que tienen también un alma. Pero el espíritu nos fue dado para comprender a Dios. Por eso nosotros no somos seres humanos que intentan tener una experiencia espiritual. No. Nosotros somos espíritu que en este momento tiene una experiencia en el cuerpo. En el día que este cuerpo deje de funcionar, no significa que tú dejes de funcionar. El apóstol Pablo lo dijo muy bien, que vamos a recibir un nuevo cuerpo, porque tú y yo, el centro de nuestra personalidad no está en el cuerpo, en los hombros, en los brazos, en lo que se puede ver. El centro de nuestra personalidad está en el espíritu y en la verdad, en el alma. Ahí es el lugar donde está la conciencia. Y cuando leemos la Biblia, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos aprender de las palabras de Jesucristo. Nadie fue como Jesucristo. Sus palabras son vida, son espíritu. Sus palabras tienen tanto poder que Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y cuando leemos los 4 evangelios y luego leemos la carta de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que hay frases que se pronuncian, por ejemplo, en la carta de los Hechos, que Jesucristo en los 4 evangelios no está escrito. Por ejemplo, una de ellas es que el dar es más bendecido que recibir. Esas son palabras originales de Jesucristo que no están escritas en los 4 evangelios, pero que los apóstoles, al apóstol Pablo, de alguna forma se lo transmitieron. Y este pasaje que hemos leído en 2 carta de Corintios 12:9 es tan interesante porque Jesucristo, cuando el apóstol Pablo, es interesante, querido oyente, una anécdota del apóstol Pablo. Él no estuvo presente con los 12 apóstoles cuando Jesucristo anduvo sobre el mar, cuando hizo los milagros, cuando multiplicó los panes, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos. El apóstol Pablo no estaba presente. Pero nadie de todos los apóstoles luego tuvo una revelación sobre la vida de Jesucristo, la obra de Jesucristo, su venida, su autoridad y la amplitud de la salvación en Jesucristo como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los apóstoles y el apóstol Pablo también conocieron a Jesucristo mejor detrás de su resurrección que antes. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo de Dios que nos reveló las verdades de Jesucristo. La comunión con el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pedro, Juan, escribir cosas, incluso Santiago, Judas. No el Judas que tú y yo nos viene a la mente, sino el medio hermano de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo tuvo unos cuantos hermanos. Lo podemos leer en los Evangelios, y en la carta de los Hechos, y en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Todos ellos conocieron a Jesucristo mejor cuando se fue al cielo
que cuando estaba en la tierra. ¿Por qué? Era la comunión del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo, lleno de poder, autoridad, majestad, lleno de fuerza, al Cristo glorificado. Y cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras de este aguijón, yo he oído y me han hecho preguntas: pastor, ¿qué es el aguijón del apóstol Pablo? Queridos, no importa qué es el aguijón del apóstol Pablo. Lo que importa es qué le contestó Jesucristo al apóstol Pablo cuando él preguntó. La respuesta de Jesucristo al problema del apóstol Pablo, cuando él dijo: 3 veces he orado y le he pedido al Señor que me ayude, y cada vez que he orado siempre me ha dicho: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué para nosotros cristianos este versículo es tan impresionante? ¿Por qué? Porque Jesucristo en los 4 evangelios en ningún lugar lo expresa tan directamente y habla de su gracia. Es interesante que el apóstol Pablo dice que este aguijón le fue dado para que no se exalte, se orgulle. Y dice que él oró 3 veces, y 3 veces Jesucristo le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Imagínate, el Señor te habla del cielo en una voz audible y te dice directamente: mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora comprendemos por qué el apóstol Pablo, cuando se despide en 2 carta de Corintios 13:14, dice: la gracia de Jesucristo esté con todos vosotros. Esta frase, este versículo, esta contestación del Señor Jesús al apóstol Pablo es tan impresionante porque Jesucristo reúne, comprime toda su obra, toda su vida, todo su poder, todos sus milagros, toda su autoridad, toda su soberanía sobre la carne, el mundo, el diablo, el pecado, en una frase: mi gracia es todo lo que necesitas. En ninguno de los 4 evangelios Jesucristo dijo esa frase, pero sí se lo dijo al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. Es interesante que Jesucristo no le dice al apóstol Pablo: mi poder es lo que necesitas, o a mí me necesitas, o mis palabras, o mi obra. No, él dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos está en la gracia de Jesucristo. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es tan importante que aquel que habló 86 veces de la gracia, el apóstol Pablo, más que cualquiera de los apóstoles, todo se concentra en esta frase: mi gracia es todo lo que necesitas. Pero cuando yo vine hace años a España y empecé a leer la Biblia, me di cuenta que lo mismo que en algunas traducciones inglesas y alemanas, había una palabra que yo honestamente sabía que no era así original en el texto hebreo. Tiene que saber que hoy en el mundo existen más de 85,000 piezas o
cartas, evangelios, escrituras o códices, libros muy, muy antiguos. Uno de ellos, el profeta Isaías, 200 años antes que Jesucristo, existe en Jerusalén un libro, un rollo, de 200 años antes de Jesucristo, del profeta Isaías. Imagínate, 200 años. Es impresionante. Luego existen códices, libros. Por ejemplo, el códice o el Codex Vaticanicus, encontrado en el Vaticano, y va, si no me equivoco, hasta Hebreos capítulo 6, 11 creo, más o menos. Imagínate. Luego el Codex Sinaiticus, el Codex Betsae, el Codex Alexandrinus y muchos más que tuvimos que estudiar. Existen 85,000 testimonios de la palabra de Dios en muchos museos del mundo, empezando con San Petersburgo, en Londres, the British Museum of London. En Alemania están los dos centros de la Biblia científica. En Alemania, en un lugar llamado Münster, está el centro donde se concentran casi copias, fotografías de todo el Nuevo Testamento que se ha encontrado hasta hoy en todo lugar. Miles y miles y miles de Biblias, piezas, evangelios, capítulos. Y allí en Münster se hizo un texto básico. Algunos le llaman texto original, pero no son originales. Son las copias de los originales, pero tan buenas que se puede bien y se puede observar lo bien que lo han copiado. Y el texto para el Nuevo Testamento está en Münster. Ahí toda Biblia en el mundo, toda Biblia que se quiere traducir, toma ese texto básico que en el mundo teológico le llaman The New Greek Testament, el Nuevo Testamento en griego. Es en Münster. En una ciudad de Alemania que se llama Stuttgart, a donde vienen los Mercedes, allí se concentró, sobre el año 1800 y pico, lo mismo que en Münster, se concentró todas las escrituras antiguas, o copias, o fotografías del Antiguo Testamento. Y allí, en Stuttgart y en Münster, hay 85,000 copias, fotos originales de la Biblia. Por eso tenemos tanta seguridad del texto hoy en día que es impresionante. Y el texto hebreo, para todo el mundo, cuando estudias teología, y además hay diferentes ramas de teología. Me explico. Cuando alguien dice, yo he estudiado teología, le puedo decir, te felicito, me alegro. ¿Pero qué teología has estudiado? ¿Teología católica, evangélica, bautista, pentecostal, carismática, ortodoxa? Es tan diversa la teología, tan. Toda teología tiene algo en común, que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a partir de ahí, ya muchos creen algo que otros no aceptan. Pero la base de toda la teología es la revelación de Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y en Stuttgart se juntó un texto que se llama la Biblia Hebraica Stuttgartensia,
la Biblia Hebrea Turcandensia. En esa Biblia se juntó y se estudió lo que es la Peshitta, la Biblia siria, muy buena, o otras Biblias antiguas, muy buenas. Y se pudo comparar que todos tenían de fuente el mismo texto. Por eso se hizo un texto básico para toda la Biblia. El que diga la Biblia está falsificado no tiene idea. No tiene idea. Los textos no los puedes falsificar. Si es el texto, por ejemplo, en San Petersburgo, que le llaman también Leningradensis, un texto del año 1080 detrás de Cristo, en hebreo impresionante. Los textos son originales y son copias de los originales. En Alemania, hace pocos años se encontró la carta a los hebreos y al investigar el papel y la tinta con cual se escribió, se dieron cuenta que esa carta fue escrita sobre el año 70 detrás de Cristo, que es uno de los textos del Nuevo Testamento más antiguos que tenemos. Y se piensa que es la copia original del original, o por lo menos lo más cerca que te puedes imaginar. ¿Por qué digo todo eso? Voy a una cosa. Al tener el Antiguo Testamento en hebreo, que también lo tenemos parte en arameo, porque el Antiguo Testamento fue escrito 98% en hebreo, 2% en arameo. Ejemplo, el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 4, al final de Daniel 7, no está escrito en hebreo, sino en arameo. Luego hay muchos más pasajes que están escritos en arameo. Y cuando uno estudia y profundiza su estudio, porque le encanta la palabra de Dios, y se da cuenta del poder que hay en la palabra de Dios, el centurión tenía razón. Di solo una palabra. Solo deja sonar una palabra. Porque cuando tú hablaste una vez, el mundo fue creado. Señor, yo sé que si tú das ahora una palabra, mi siervo será sanado. El centurión conocía el poder de la palabra de Jesucristo. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento y empieza a estudiarlo con amor, con pasión, porque es igual lo que tú estudias en tu academia o en algún estudio bíblico, importante es el tiempo que tú inviertes en la palabra. El tiempo que tú inviertes en la palabra decide sobre la profundidad de la palabra de Dios en tu vida. Ok. Y a mí me encantaba estudiar la palabra, las escrituras, los lenguajes originales. Y cuando empecé a leer la Biblia, primordialmente en alemán, que hago hasta hoy, todos los días leo la Biblia en alemán, porque es mi primer idioma. Es el único idioma que de verdad manejo bien. Todo lo otro me defiendo, pero lo mío es el alemán. Creo que Dios habla alemán. Y cuando estudié la Biblia en alemán, paralelamente empezamos a estudiar los lenguajes del hebreo antiguo, el griego antiguo, el koiné, y también parte del arameo. Me di una cosa cuenta, que no es ninguna casualidad que una palabra esté donde está. Y cuando vine a España y me compré mi primer Biblia,
en un rastro encontré una Biblia preciosa, con cremallera preciosa, una Reina Valera preciosa Biblia. La compré y la empecé a leer. Entonces me di una cosa cuenta. Conociendo el texto, y muchas veces me han preguntado, pastor, cuando cita la Biblia, ¿por qué cierra los ojos? Incluso ahora, mientras estoy predicando en la radio, enseñando, mayormente tengo los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque cuando cierro los ojos, veo delante de mi delante de mis ojos cerrados, veo diferentes textos. Si hablo sobre un versículo, lo veo primero en alemán. Tienes que imaginártelo como Windows, como una pantalla plana, y detrás veo el texto en hebreo, o en griego, o es en arameo. Y entonces sé comparar lo que de verdad pone ahí, qué palabra pone ahí. Cuando empecé a leer la Biblia en español, en castellano, que me encantó, al leerla en voz alta, me di cuenta que en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde aparecía una palabra que se llama Chesed, se usaba la palabra misericordia. Y ahí dije, momento. En el Nuevo Testamento hay una gran diferencia. Y está exactamente escrito donde pone misericordia y donde pone la gracia. Un ejemplo. En la carta de Efesios capítulo 2, cuando dice a partir del versículo 4, Dios es rico en misericordia, pero por gracia sois salvos. Ahí nos enseña la diferencia entre la gracia y la misericordia. Muchas canciones también en la alabanza. Cuando queremos decir la gracia, decimos misericordia. Y quiero junto contigo, y te pido que me des un poco de tiempo porque esto necesito explicarlo ampliamente, la diferencia entre la gracia y la misericordia. Para comprender esto, querido oyente, tenemos que aprender una cosa. Que Dios el Padre siente amor por nosotros. Tiene compasión con nosotros. Muestra su misericordia con nosotros, pero demuestra su gracia con nosotros. Y luego hay otra cosa que es el favor de Dios. En griego, en el Nuevo Testamento, la palabra el favor y la palabra la gracia es solo una palabra, charis. En el Nuevo Testamento, el favor de Dios se encuentra en la gracia de Dios. Pero en hebreo, en la Biblia hebreica Sturcandensia, encontramos diferentes palabras en hebreo que nos enseñan la diferencia, la amplitud entre la gracia, la misericordia, la compasión, el amor, el favor de Dios. En total 6 palabras. Y si me acompañas en estos pensamientos en esta mañana, quiero que estés atento, porque quiero ayudarte, querido, quiero ayudarte a ver el poder de la gracia de Dios. Todos nosotros que hemos crecido en un ámbito religioso, que no está mal, cuando uno conoce a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo.
sea en la iglesia católica, evangélica. Cuando uno crece, por ejemplo, en la iglesia católica, oye muchas veces la palabra por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Y es bonito, es precioso. Pero en el Antiguo Testamento hay 6 palabras en hebreo que describen la misericordia, la gracia, el amor, el favor. En muchas Biblias españolas, que tengo 63 diferentes traducciones, me di cuenta que mezclan la traducción. Pero mira, déjame explicarte. La palabra que se usa más en hebreo para la gracia es la palabra Gesed. Si tú hablas hoy con un judío creyente, con un judío que conoce la palabra de Dios, entonces te darás cuenta que cuando ellos leen el Nuevo Testamento, a donde pone que, por ejemplo, Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, en griego pone originalmente charis, la gracia. Pero los hermanos hebreos, que son creyentes en Jesucristo, dicen, siendo justificados gratuitamente por el Gesed de Dios. Cuando dice Juan 1, versículo 17, que por Moshe, como ellos pronuncian Moshe, vino la Torá, pero por Yeshua HaMashiach vino el Gesed y el Amuná. Ellos, cuando hablan de la gracia, usan la palabra original hebrea, la gracia, que se llama Gesed. Hay otra palabra en hebreo que ahora voy a explicar un poquito todas estas palabras. Hay otra que se llama gen o gen, depende cómo lo escribimos, que aparece, Gesed aparece 241 veces. Gen o gen, 67. Hay otra palabra que se usa, que se llama ratzon, 52 veces. Hay otra que se llama hanun, que son 13 veces. Luego hay otra que se llama rahum o rahum, que son 11 veces. Y luego hay otra que se llama Hanan. Ese nombre, Hanan, se encuentra en el nombre Juan, Yohanan, o Hannah, o Ana. Cuando se llama Ana María, por ejemplo, Ana, viene del nombre Hanan. Y Juan viene del nombre Yohanan, que también significa la gracia. En la traducción, la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, sobre el año 300 a.C., los traductores en Alejandría, allí ellos hicieron algo. Cuando aparece 241 veces la palabra Gesed, ellos, de las 241, 190 veces usaron la palabra en griego charis. Ya ahí empezó de alguna forma a darle otro significado en griego al original. Y en hebreo,
existe la palabra Gesed, que expresa la gracia. La segunda palabra significa Gen, que muchas veces es traducida como el favor de Dios. Aparece 67 veces. El favor, otra Biblia española le llama la hermosura. Algunos le llaman la gracia. Luego tercero, esta palabra en su género aparece unas 52 veces en el texto hebreo. Y ratzón significa aceptado, favor, benevolencia, agradable, agrado, gozo. Luego hay otra palabra que se llama Hanun o Hanun. Aparece 13 veces y muchas veces es traducida como clemente, misericordioso, piadoso, piedad, bondadoso y tener gracia. Ahora voy a explicar por qué todo esto lo estoy explicando. Luego, quinto, hay una palabra que se llama Rahum o Rahum. Esa palabra Rahum también es traducida como la misericordia o la gracia. Pero, sexto, hay una palabra que se llama Hanan. De ahí viene Yohanan, que significa Juan. Juan Bautista se llamaba Yohanan. Y Ana o Hanna, Hananías, de ahí viene el nombre Haná. Significa, de ahí viene Hanan, que muchas veces es traducido también como misericordia o como la gracia. ¿Por qué digo esto? Aparece esta palabra Hanan 68 veces. Tenemos que saber que hay una gran diferencia. Si el Espíritu Santo en el texto original pone misericordia, entonces ahí está misericordia. Pero si pone la gracia, tenemos que saber que la gracia no es lo mismo que la misericordia de Dios. Y quiero que me acompañéis a este pensamiento para poder expresar un poco la diferencia. ¿Necesitamos la misericordia? Oh, yes, absoluto. Por supuesto. La misericordia de Dios es impresionante, es muy importante, pero en su raíz, la misericordia es, y quiero que estés atento, es lo que Dios siente. La gracia en su raíz es lo que Dios hace. Me explico. La misericordia es algo que Dios siente sobre alguien. La gracia es lo que Dios deja actuar. La misericordia es lo que Dios encuentra en uno. La gracia, como fuente, solo está en Dios. Quiero decirte una cosa, que toda la fuente de la gracia está en Dios. Jesucristo dijo en los evangelios: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Él nunca pudo decir, porque no es posible para nosotros, sed la fuente de la gracia, como vuestro Padre es la fuente. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. La gracia, uno no es la gracia, uno recibe la gracia. En la misericordia, Dios el Señor no nos da el castigo que merecemos. En la gracia, Dios nos bendice con lo que no merecemos. Otra vez, quiero que estés atento. La misericordia de Dios te perdona, pero es la gracia la que te
cambia. En la misericordia de Dios, Él nos protege del infierno, pero es la gracia la que nos lleva al cielo. En su misericordia, Dios siente con nosotros, porque esa palabra misericordia en hebreo también significa compasión. La palabra compasión en griego, una de ellas, se llama splanchnizomai y describe las tripas, cómo se dan la vuelta cuando tienes compasión con una persona. En su misericordia Dios siente con nosotros. En su gracia Él nos da la solución. Misericordia es compadecer, que es lo que se dice en español. La gracia es actuar a nuestro favor. Según Romanos capítulo 5, la gracia es un don que uno no se ha merecido, y la misericordia es el no aplicar el juicio y la justicia que uno sí merece. Me explico. Déjame darte un ejemplo para que aprendas la diferencia entre la justicia, la ley de Moisés, la misericordia y la gracia. Me explico. En la justicia, en la ley, tú sí recibes el castigo que mereces. Pero por la misericordia no recibes el castigo. Pero en la gracia recibes lo que no mereces. Me explico. Imagínate que alguien te debe dinero. Tú te encuentras con una persona y ahora voy a explicar lo que es la justicia. Tú le has prestado a una persona mucho dinero y como muchas veces ni coge el teléfono ni te hace atención. Tú te encuentras con una persona y le dices, oye, ¿cuándo me vas a pagar el dinero que me debes? Y esa persona te dice, nunca. Entonces, ¿qué haces? ¿Te enfadas? ¿Dices nunca? Ahora te voy a denunciar y vas a recibir lo que mereces. Eso es la ley de Moisés. Déjame explicar ahora la misericordia. Alguien te debe dinero. Te encuentras con una persona y le dices, oye, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? Y esa persona te dice, nunca. Y tú dices, ¿nunca? ¿Pero no éramos amigos? Pues mira, como yo soy misericordioso, te perdono esa deuda, pero no quiero saber nada más de ti. Ahora te voy a enseñar la gracia. La gracia es cuando tú te encuentras con esa persona que te debe dinero. Y tú le dices, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Y esa persona te dice, nunca. Y tú dices, ¿nunca? No, nunca te voy a pagar. Y tú le contestas a esa persona, mira, yo estoy lleno de la gracia de Dios. Y le dices, mira, no solo te perdono el dinero que me debes, sino toma, te doy otros 100 euros y siempre que necesites más me preguntas. ¿Te das cuenta la diferencia entre la gracia y la misericordia? Cuando pone en hebreo misericordia, es misericordia, no lo podemos cambiar. Pero cuando pone la gracia, es la gracia. Es interesante que Jesucristo no le dijo al apóstol Pablo, ¿mi amor lo necesitas?
¿Mi misericordia necesitas? ¿Mi compasión necesitas? Él dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué, querido oyente? Porque ahora mira, porque todo lo que necesitamos está en la gracia. En la gracia de Jesucristo está todo. En la gracia de Jesucristo está todo lo que necesitamos. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y dice el apóstol Pablo que el Señor le dijo, porque mi poder actúa mejor en debilidad. ¿Sabes? Para que la gracia de Dios actúe, tú y yo necesitamos ser honestos. Querido oyente, y además otra cosa, no importa tanto, aunque yo le explique tan amplio, y podía explicar cada palabra en hebreo, ahora, confíame, 1 hora. Tengo tanto estudio bíblico sobre cada palabra bíblica, cada versículo, que mínimo 1 hora para cada palabra, mínimo. Pero la pregunta no es, ¿qué es la gracia? La pregunta es, ¿qué puede hacer hoy la gracia en mi vida? Y sabes, en Isaías 54, por ejemplo, versículo 10, cuando dice el profeta Isaías, que los montes, dice en español la Reina Valera, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Y dice, pero nunca se apartará de ti mi misericordia. Ahí la palabra en hebreo se llama Chesed, que es la gracia. Y luego dice, ni el pacto de paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti, el que tiene gracia sobre tu vida. Salmo 136. Tenemos un ejemplo muy bueno. Salmo 136. Cuando dice la Biblia, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siempre que dice esa palabra, porque para siempre es su misericordia, lo encontramos también en muchos sitios. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, y muchas veces más. La palabra en hebreo es Chesed. Alabad al Señor, porque Él es bueno y para siempre su gracia. Para siempre su gracia. Para siempre es su gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, porque para siempre es su amor. Luego otras traducciones dicen, porque su gran amor es para siempre. En hebreo dice, porque su gracia es para siempre. ¿Sabes, querido oyente? Cuando vino Jesucristo, reunió Él en su vida la misericordia, el favor, el amor, la compasión y la gracia se reunieron en la vida de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, la gracia y la verdad. Más de 24 veces en el Antiguo Testamento siempre se habla de la gracia y la verdad. Porque la verdad que se pronuncia sin gracia duele. Si tú le dices a una persona la verdad, pero no antes la gracia, esa persona no lo va a recibir. La verdad solo se acepta donde alguien entró a la casa de tu vida, de tu corazón con la gracia. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es todo lo que necesitamos. ¿Por qué?
porque todo lo que necesitamos está en su gracia. Querido oyente, ¿cuánto desearía yo de todo corazón, que experimente la gracia de Jesucristo? ¿Cómo se puede experimentar la gracia de Dios? La gracia de Jesucristo, ¿cómo? Uno tiene que pedírselo al Señor. Incluso dice la Biblia que la gracia es nuestra herencia. La gracia puede, o déjame explicarlo de otra forma. Cuando la situación aparece desesperado, querido oyente, cuando ya no tiene ninguna esperanza, cuando ya ha perdido la fe, cuando ha perdido todo, la salud, la familia, todo, cuando todo está destruido, ¿quieres saber una cosa? Es el mejor momento de la gracia. Porque la gracia de Jesucristo es un especialista para lo imposible. La única forma de caer de la gracia no es pecando. Yo sé que es muy peligroso lo que estoy diciendo, pero sé lo que dice la Biblia. La única forma de caer de la gracia es según Gálatas 5, versículo 4. Es lo que quieren estar en la ley, lo que quieren ser por su propia religión, quieren ser justos. La única forma de caer de la gracia es siendo un religioso, muerto, que no tiene vida, que está juzgando a los otros. Tiene los mismos pecados, pero los esconde. De la gracia no se cae pecando. De la gracia se cae no aceptando la obra de Jesucristo perfecta. Y por gracia somos salvos. En su gracia Él nos protege. La gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, querido oyente. Si usted hoy, y se lo prometo de todo corazón, si usted hoy le pide a Jesucristo que le demuestre su gracia, sea en su vida, matrimonio, familia, trabajo, relación, con amigos, con esposa, con los hijos. Si hay algo a lo que a usted le falta la fuerza, la inteligencia, los recursos, le prometo una cosa, que si le pide a Jesucristo que Él demuestre su gracia, Él le va a demostrar su gracia de una forma que le va a sorprender. Y si ahora quiere recibir esa gracia, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, entonces, de lo profundo de su corazón, diga conmigo: Señor Jesús, nadie me conoce como tú me conoces. Y nadie mejor que tú, Señor. Sabes lo que necesito. Y quiero decirte de todo corazón, Jesucristo, por favor, dame tu gracia. Demuestra tu gracia en mi vida, Jesucristo. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú nunca apartas tu gracia de mí. Señor, derrama tu gracia. Demuéstrame tu gracia. Yo necesito tu gracia. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú vas a demostrar ahora tu eterna gracia sobre mi vida, Señor. Amén.